¿Cómo reciclar tu antigua antena tipo conejo para convertirla en una potente antena utilizando parte de ella? Te invito a ver este contenido. Para realizar la modificación de nuestra antena, vamos a utilizar una planchuela de 10 milímetros de ancho, 1 milímetro de espesor y 666 milímetros de longitud, equivalente a 66.6 centímetros. Utilizamos la cinta de medir, colocamos en toda la longitud y vamos a ubicar el punto donde vamos a cortar nuestra planchuela. Debemos de cortar dos pedazos idénticos. 666. Aquí voy a utilizar la pinza de corte y con esa misma voy a cortar el resto. Por acá lo tengo. Entonces la coloco idéntica en el mismo punto. A una distancia de 9 milímetros desde la orilla, vamos a realizar una marca para hacer unos agujeros de 3 milímetros. Entonces, esa marca la debemos de realizar en cada uno o en cada extremo de nuestra barra o nuestra planchuela. Perfecto. Entonces aquí vamos a hacer agujero de 3 milímetros. Voy a utilizar un poco de brillo para pasarle a la superficie y brillar un poco nuestra lámina. El siguiente paso consiste en marcar en cada extremo 7 centímetros. Entonces voy a utilizar, para hacerlo más rápido, el pie de rey o calibrador. 7 centímetros. Acá lo tengo. Entonces coloco el calibrador de esa forma, pero vieron cómo se hace con la cinta y marco mis 7 centímetros. Estos 7 centímetros debe de hacerlo en cada uno o en cada una de la planchuelita que tengamos. 7 centímetros. Y ahí la tenemos toda marcada. Luego de tener ya las marcas, vamos a buscar un objeto con un diámetro de 222 milímetros. 22 centímetros de diámetro. Lo colocamos de esa forma y vamos a hacer el giro de ella sobre el cuerpo. Aquí voy a aprovechar y voy a buscar el centro para que ambas circunferencias queden nítidas. Recuerdan que eran 666 milímetros. Entonces buscamos la mitad, que son 333 milímetros, el centro de cada planchuela. 333 milímetros.
Esto es para que nos sirva de guía y que ambas planchuelas queden nítidas. Ok, entonces la idea es acá, en un punto cualquiera, hago esto, fíjate. Y simplemente voy a colocar la planchuela en el punto del centro que hice de esta forma, mira. Y voy a girar sobre la superficie de esta forma, mira. Y este círculo debe de llegar hasta el punto que nosotros hicimos de los 7 centímetros. Vamos a hacer la otra y luego le damos la forma final. ¿Vieron? Va a tener esa forma cuando yo termine de doblarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, donde está esa medida, voy a tomar la pinza o un alicate y debo de doblar hacia adentro de esta forma. Fíjate. Entonces, como puedes ver, cuando yo doble, ambas piezas se van a encontrar así. Para darle una forma, mira, para que tenga una idea, esto es lo que yo voy a hacer. Introducirla, cerrarla, fíjate cómo queda cerrada. Y aquí esto debe de quedar, debe de encontrarse ambas, de esta forma. Ok, entonces ya la he moldeado, lo que hice fue que la coloco de esta forma, mira, y termino despacio, con calma, dándole la forma. Y entonces ya cuando yo la ubique, te va a quedar nítida. Mira qué bien ha quedado. Eso mismo hice con la otra, la coloqué y despacio fui moldeándola de esta forma. Entonces ella te queda con la forma que nosotros queremos. Ya hemos concluido de utilizar esta parte que tiene 22 centímetros de diámetro. Ahora vamos a tomar la antena conejo, vamos a retirar los tornillos que debemos también de sustituirlo por unos tornillos más largos. Entonces vamos a retirar nuestras antiguas varillas de la antena conejo. Ahí está la primera, ahora sacamos la segunda. Perfecto, la vamos a guardar porque es probable que la volvamos a reutilizar en un futuro cercano. Entonces aquí necesito tornillo más largo, unos tornillos que tengan aproximadamente 20 milímetros de longitud. Por acá tengo dos tornillos más largos. Guardo ahora estos tornillos originales y solamente me quedaré con las tuercas que tenía la antigua antena. Entonces por acá tengo una tuerca oculta. Vamos a ver si consigo otra. Ok, entonces la idea es tomar los elementos y lo vamos a ubicar de esta forma. Mira, qué sencillo. Entonces por aquí cruzo el tornillo, tomo la base y la cruzo así. Qué fácil, ¿verdad? Mira, tomamos el otro elemento y cruzamos el otro tornillo por acá. Recuerdo que este tiene una tuerca en la parte interna. Entonces aquí del otro lado o la otra cara ubico la otra antena de esta forma. Y aquí ubico la tuerca. Entonces del otro lado ubico el otro elemento y ubico la otra tuerca.
Bien, y de esta forma hemos concluido de realizar nuestro proyecto. Un proyecto verdaderamente fácil debido a que nosotros ya habíamos realizado el cálculo previo de nuestra antena. Vamos a utilizar el mismo transformador de impedancia de 300 a 75 ohm en nuestro proyecto y solamente es ya hacer la prueba. Para poder ubicar la antena, voy a utilizar este tapón PVC, lo voy a colocar acá. Y de esta forma yo puedo colocar la antena en el exterior de la casa o en el interior. ¿Qué te parece? Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Una antena muy potente con la cual podremos ver televisión gratis en nuestro país. Así que nada, vámonos con la prueba rápidamente. Gracias. Muy bien, amigos de YouTube, si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a hacer la prueba de nuestra antena realizada con nuestra planchuela de 10 milímetros. ¿Recuerdan un video en vivo que hice? Fue para la compra de esta planchuela para poder llevarte esta antena profesional, donde hemos sustituido la antigua antena conejo por este modelo de antena. Y lo único que hemos utilizado la base, hemos adaptado el transformador de impedancia y esta base que tengo para que ustedes puedan ver este proyecto. Por otro lado tengo el cable coaxial que llega al TV, vamos a encenderlo. Como podemos ver, no tenemos señal en nuestra televisión. Entonces vamos a proceder juntos a hacer la conexión de la antena. Recuerden que esta antena yo la giro de esa forma y fíjense cómo llega en ese canal y llegan los canales. Fíjense cuando yo muevo la antena y fíjense cuando yo muevo la antena de esa forma, cómo llegan la señal y la antena comienza a recibir. Bien, vamos entonces a hacer la prueba. Bueno, vamos a hacer la desconexión, vamos a hacer un cambio rápido y vamos a desconectar para que ustedes vean que es la antena la que está operando. Nada de truco. Miren, cuando yo desconecto. Fíjense cómo se pierde la señal. Entonces ubiquemos bien aquí y vamos a hacer entonces la conexión final de nuestra antena. Llega señal y entonces ahora sí vamos a hacer la prueba definitiva de nuestra antena. Vamos a ver el canal anterior. Ahí está. Nítido, ¿verdad? Con esta antenita. Esta antena ha sido realizada aquí en el canal JM Actualidades en colaboración con Orlando Lavoy allá, un estimado amigo en Cuba. Estuvimos trabajando para poder llevarle este proyecto. Un saludo a los miembros del canal y si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Fíjense ese canal, que es un canal, estos dos canales, es muy difícil conseguirlo aquí en el interior, pero miren cómo esta antena, esos canales lo está abriendo y no se notan frisados. Seguimos. Es una antena fácil de hacer con las instrucciones que te hemos dado. Qué calidad, señores, qué diferencia. Nítido. Eso es una buena antena. Y esta antena pensamos hacerle mejoras para amplificar más. Esta antena tiene una ganancia de aproximadamente 6 dBi, así de ellas como ustedes la ven. Trabaja desde los 470 MHz hasta los 700 MHz. En esa frecuencia andan las mayorías de canales de televisión. Por aquí ahora vamos a comenzar a ver
algunos canales análogos, como ese es un canal análogo. Miren cómo se puede apreciar. Este otro aquí es un canal análogo. Miren cómo se ve. Este otro canal análogo. Ese es otro canal análogo. Y ya por aquí conversamos con canales HD. Perfecta antena. Hemos convertido una antigua antena conejo en una poderosa antena de televisión. Así que lo invito a que la construyan. Fíjense ese canal análogo. Fíjense la diferencia con esta antena. Ese otro canal análogo. Ese otro canal análogo. Miren cómo se ve ese canal. Y esos son los canales que yo tomo como parámetro para validar la potencia de recepción de la antena. Así que amigos, nos vemos en un próximo contenido. Vamos a realizar ahora la desconexión de la antena de la parte de atrás del PLO, para que ustedes vean que aquí no hay ningún truco. Entonces vámonos acá, vamos a ponerlo aquí, introduzco la mano y estoy desconectando el cable que está conectado en la parte de atrás del TV. Vamos a dejarlo ahí. Y aquí termino de extraer el conductor. Y se va la señal. Así que nos vemos pronto. Vamos a mostrarte ahora toda la conexión de cómo quedó. Por aquí tenemos el cable coaxial que desconectamos. Vamos a encender la luz. Y por aquí tenemos todo. Entonces, amigos, nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por tu amable sintonía.